Si yo pretendiera explicar en una breve homilía el significado de lo que Jesús nos quiere decir en el capítulo 5, no lo podría lograr, porque San Juan tiene unos términos muy elevados. ¿Cómo poderlo aterrizar en 3 frases sencillas que todos podamos entender? La primera de ellas sería el libre albedrío. Y ya unos dirán, bueno, no que nos iba a decir frases sencillas. ¿Qué cosa es el libre albedrío? El libre albedrío significa que cuando Dios nos creó, no nos creó sometidos a Él. Nuestra naturaleza humana puede vivir sin estar unida a la naturaleza divina de Dios. Prueba de ello es el mundo en que vivimos. ¿Cuánta gente vive y no quiere saber nada de Dios? Y no se quiere acercar a Dios y no quiere ni siquiera pisar una iglesia. Y uno mira su vida y dice, bueno, ¿en qué se apoya esta persona? En la ciencia, los más educados en la ciencia. Otros se apoyan en lo que digan los políticos. Otros se apoyan en las distintas formas de entretenimiento, el deporte, la cultura, tantísimas realidades de las que muchas veces las personas hacen su Dios, pero son libres. El libre albedrío consiste precisamente en eso. ¿En qué voy a apoyar yo mi vida? ¿Cuál es el eje fundamental que va a orientar mi camino? Yo puedo orientar mi vida con los criterios que yo quiera, con los criterios de los artistas, de los políticos, de los deportistas, de los científicos, de la gente de la cultura, con los que yo quiera. Yo soy el que toma la decisión de decir, los criterios fundamentales de mi vida los voy a apoyar en la presencia de Dios. O los criterios fundamentales de mi vida, lo que digan mis nietos, ¿verdad? Porque ¿a poco no hay abuelitas? Que lo que digan los nietos es palabra de Dios para ellas. Y lo que diga Dios pasa a segundo o a tercer término. El libre albedrío es el que nos hace a nosotros decir, me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, no merezco ser hijo tuyo, pero quiero vivir en tu presencia, pero quiero vivir conducido por ti, pero quiero vivir sostenido por tu gracia. Y es el libre albedrío el que nos hace venir al cobijo de Dios, a la sombra del Altísimo. Y Dios nos deja libres, si tú quieres. ¿Quién te obligó a venir a misa? Nadie. ¿Tú quisiste en tu libre voluntad venir a misa? Pues aquí estás, porque tú sabes que necesitas estar apoyada, estar sostenida en la gran misericordia de nuestro Dios. Y sabemos muy bien los que estamos aquí que sin la presencia de Dios no podríamos seguir caminando, no podríamos seguir adelante, caeríamos repetidas veces y no seríamos capaces de seguir nuestro paso por este mundo. El libre albedrío, pues, nos lleva a una segunda expresión. Yo reconozco que soy obra de Dios. Yo reconozco que necesito el aliento de Dios para poder vivir. Yo reconozco que sin Dios yo me perdería. Y entonces hablamos de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en un Dios, pero no en cualquier Dios, porque nuestra sociedad está llena de dioses, desde los mayas, los aztecas, los dioses romanos, los dioses griegos. Tenemos que definir en ese libre albedrío de qué Dios hablamos. Porque es muy bonito hablar de Dios, un Dios etéreo, un Dios abstracto, un Dios que es todo bien, que es toda belleza, que es todo luz. Pero nosotros en ese libre albedrío debemos de definir
el Dios del que nosotros hablamos? ¿Cuál es el Dios en el que nosotros creemos? Y en esta Iglesia católica, nosotros decimos que creemos en el Dios revelado por Jesucristo. Es Jesús el que me revela el rostro de Dios. ¿Y por qué le creo a Jesús todo lo que me dice de Dios? Dos razones fundamentales. Porque mi fe me dice que Jesucristo es verdadero Dios. Y si Jesucristo es verdadero Dios, Él tiene la autoridad necesaria para hablarme y decirme quién es Dios. Segundo, porque se hizo hombre como yo. A lo mejor fuera verdadero Dios, pero sería una paloma, pero sería un pato, pero sería una nube, pero sería una columna de humo. Yo no le podría entender. ¿Por qué le puedo entender a Jesús? Porque se hizo como yo, porque asumió la misma consistencia humana que yo tengo, y ahí está su figura. Ese es el rostro de Dios revelado en la persona de su divino Hijo. Entonces el libre albedrío me lleva a abrazar mi fe en la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque es ese Hijo el que me revela el rostro de nuestro Padre Dios, que dicen en la primera lectura: nuestro Dios es vengativo. Si no te portas bien, Dios te va a castigar, porque nuestro Dios es celoso, nos dice en el Antiguo Testamento. Viene Jesús y nos dice: ciertamente nuestro Dios es justo, es misericordioso, pero es juez. Y cuando salgas de esta tierra habrá un juicio. Los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación eterna. Pero nos dice Jesús, que nos revela el rostro de Dios: mientras camines por esta tierra, Él siempre te espera con los brazos misericordiosos. Él siempre te muestra el rostro amoroso de Dios. Y ese rostro amoroso de Dios llega a su máxima expresión cuando Él está clavado en la cruz. Y por eso para nosotros es el signo identitario de nuestra religión. Porque en ese momento en donde Él da su vida por nosotros, nos manifiesta la más grande prueba de amor que Dios tiene por nosotros. Aclamación antes del Evangelio nos dice: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Vuelvo al principio. El libre albedrío nos dice: hazle como quieras. Dios te hizo libre para que tú seas feliz, y tú buscarás la felicidad donde tú la encuentres. Hablando de términos religiosos, lo que reclama nuestro Señor respecto de la primera lectura, que mucha gente dice: pues yo me agarro la Biblia, y para mí la Biblia es solamente mi guía de acción. Lo demás no me interesa, porque Moisés nos dejó los mandamientos, y por eso yo le voy a ser fiel a la Escritura, porque la Escritura nos la dejó Moisés. Y todo eso es verdad. El pueblo de Israel, cuando fue libre, hablando de libre albedrío, cuando salió libre de la tierra de Egipto, para que el pueblo no se perdiera, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, y le dijeron al pueblo de Israel que caminaba por el Éxodo: ustedes que van hacia la tierra prometida, para que no se pierdan, tienen que ser fieles a la ley de Dios. En la medida en que ustedes guarden la fidelidad a la ley de Dios, podrán llegar sanos y salvos a su destino. Y la ley de Dios sigue siendo vigente. La ley de Dios no se ha cancelado. Pero hay algo superior a la ley de Dios: el Hijo de Dios que se hizo como nosotros. Ahora nosotros no solamente tenemos una ley,
Tenemos algo más valioso que una ley. Tenemos al autor de la ley en persona. Ciertamente seguiremos respetando la ley, pero es el autor de la ley el que nos dice la mejor manera de cumplirla. Es el autor de la ley lo que nos dice los excesos que nosotros hemos cometido al interpretar su palabra, porque el autor de la ley es Él. ¿Y cuál es la propuesta del Evangelio? Que cuando caminemos por la vida, así como a los judíos se les dio Moisés como la máxima autoridad y se les dio la ley para que la ley los condujera a la tierra prometida, el Hijo de Dios ha venido a nosotros. Y entonces para nosotros, ¿quién debe ser nuestra máxima autoridad? ¿Quién debe ser el criterio para interpretar la ley? Y así como Moisés le dio la ley a los judíos, ¿qué nos da Jesús? ¿Qué brotó del costado abierto de Jesús, donde salió sangre y agua? Para nosotros hoy día, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son? ¿Qué son? No los oigo. ¿Qué brotó del costado de Jesús? Nosotros vemos sangre y agua, y en realidad, ¿qué es? ¿Qué es? Miren, ella sí sabe los sacramentos. Así como Moisés le dio la ley a los judíos, Jesús, ¿qué nos da a nosotros? Los sacramentos. Caminando de la mano de Jesús, apoyado en los sacramentos, es como nosotros vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Creo que está sencillo de entenderlo, ¿verdad? Es Jesús y son sus sacramentos, la fidelidad al Dios revelado en Jesucristo, la fidelidad al enviado de Dios, la que nos va a hacer capaces de alcanzar esa vida de eternidad. ¿Qué tengo que hacer mientras peregrino en esta vida? Caminar unido a Dios, no soltarme de Él, porque Él es el que, unido a Él, unido a sus sacramentos, me va a conducir. Me va a conducir al destino que tiene preparado para mí. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar esa unión que llevamos con Jesús? Yo puedo traer, hay gente que trae unos cristos así colgados, pero mi comportamiento puede ser totalmente contrario. ¿No les ha pasado que hay personas que traen unos cristotes aquí y andan engañando al marido y se andan peleando con el hermano y no se hablan con los parientes y traen unos problemas bien gordos? Ah, pero con su Cristo así. No, el Cristo no es para presumirlo. La mejor manera en que yo puedo manifestar que Jesús camina conmigo, más que traer un cristote grandote en el pecho, ¿saben cuál es? Mi comportamiento, mis obras. Jesús nos manifiesta las obras del Padre. Si tú dices que estás unido a Jesús, ¿sabes cómo lo debes de decir? Con tu conducta, con tus obras, con tu comportamiento. Como una invitación final, podemos decir que la palabra de Dios, en ese libre albedrío que Él nos ha dado, nos invita a caminar en esta vida unidos a Jesús, porque Jesús es la piedra angular, porque Jesús es el único capaz de darle de beber a la mujer samaritana el agua que quita la sed, porque Jesús es capaz de darle la luz necesaria al ciego de nacimiento para que pueda ver las realidades de Dios, porque Jesús es capaz de darle la vida a su amigo Lázaro que había muerto para que pueda tener nueva vida. Los judíos tienen su esperanza en Moisés, los paganos tienen su esperanza, se me olvidó decir, en el celular. Ahora ya es el celular uno de los nuevos dioses. Nosotros, ¿en quién tenemos nuestra esperanza? ¿En quién debemos tener nosotros nuestra esperanza? ¿Quién es el que verdaderamente nos va a transmitir la sabiduría que viene de lo alto? Jesús, el enviado del Padre. La única garantía que nos hará
llegar a la tierra prometida donde todos queremos participar después de esta experiencia por esta tierra. Los que somos de Jesús debemos buscar vivir en fidelidad. Debemos buscar vivir en todo momento en la presencia de Dios. Busca esos momentos, ese minutito que te sobra. Yo creo que a lo largo de la vida, del día, puedes tener un minutito para ponerte en la presencia de Dios, para acercarte al sagrario, para hacer una jaculatoria, para rezar el ángelus. En un minutito tú puedes ser capaz de ponerte en la presencia de Dios. Así cuando lleguen las pruebas o tribulaciones, tenlo por seguro que no sucumbirás en la tentación. Unidos a Dios y unidos a todos los que son de Dios, unidos a todos los que trabajan por la obra de Dios, dando testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de Cristo y Cristo tiene un testimonio mayor porque hace las obras del Padre. Y nosotros somos imitadores de Cristo, pues que sigamos caminando unidos a nuestra iglesia, a nuestro Cristo, a nuestro Papa, a nuestro obispo, a nuestro párroco, a nuestros sectores. Le pedimos a Dios que nos permita caminar en unidad, trabajando todos para nuestro mismo Señor, la piedra angular, Jesucristo nuestro Señor, y que todo eso que hacemos en esta comunidad parroquial nos alcance para dar luz, para dar vida, para calmar la sed de tanta gente necesitada. Que Dios nos ayude y que así sea. Y así sea.